Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, en esta ocasión, aquí en el programa Hablemos de Política, esta vez tenemos al licenciado Jimmy Bayona, lo cual pues nos estará acompañando esta vez en el programa, en la cual estaremos dialogando sobre las necesidades políticas y económicas del país, ¿sí? Así que Jimmy, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, bienvenido. Muchas gracias a ti, Giovanni, por la invitación. Y aquí, claro, disponibles para conversar de diferentes temas contigo y con las personas que nos acompañen durante el live. Perfecto. Bueno, para los que no distinguen al licenciado Jimmy Bayona, es licenciado en música y es economista, eh, lo cual pues hace parte y pertenece a varias empresas, inclusive del extranjero también. Si quiere, pues Jimmy nos puede contar más o menos un poquito de lo que es su parte de las empresas en las que la hora, pues para que tengan un conocimiento sobre ello. Perfecto. Bueno, como bien lo mencionaste, yo soy licenciado en música en la Universidad Industrial de Santander. Durante prácticamente 13 años me desempeñé en mi carrera profesional inicial, que es la música, para diferentes instituciones. Trabajé para los colegios de Ecopetróleo en Barranca Bermeja, trabajé para la Fundación Batuta en Barranca Bermeja, trabajé para el Ministerio de Cultura, una actividad que todavía desarrollo como asesor del Ministerio de Cultura, evaluando escuelas del Plan Nacional de Música para la Convivencia. Y hasta el 2013 cumplí una función como empleado público, como servidor público a través del Ministerio de Defensa, particularmente en Arauca con la Brigada 18 y en Yopal con la 8ª División. En el año 2013, después de haberme dedicado a estudiar las formas en las que los empresarios hacen dinero, inclusive sin necesidad de ser empleados, decidí dejar mi empleo de por vida, mi empleo fijo, a través del cual muchas personas buscan una pensión, porque me di cuenta que ese no era el camino, no era lo que le quería precisamente heredar a mis hijos, ni lo que le quería enseñar a mis hijos. Es así como en el 2013 yo dejo mi carrera profesional, dejo lo que había estudiado prácticamente desde los 13 años como un hobby y me dedico más bien al tema de las finanzas, de los negocios, de buscar oportunidades en diferentes ámbitos, y desde el año 2018 establecimos nuestra propia empresa en Londres, en Inglaterra, una empresa llamada Orion Black, de la cual venimos haciendo un ejercicio particularmente en el tema de asesorar a empresas y empresarios en diferentes partes del mundo para buscar esa expansión internacional que muchos buscan y que en Colombia a veces es difícil. En este momento nuestra empresa está registrada también en Conakry, en Guinea, en África, está registrada en Dubái, en Emiratos Árabes, y está registrada en Estados Unidos. Próximamente estaremos haciendo registro de nuestra empresa en Alemania, en Italia, en España, donde quiera que tengamos clientes que se interesan en nuestro modelo de negocios. Ok, perfecto. Bueno, para los que no conocían quién era Jimmy Bayona, pues ya saben quién es Jimmy Bayona y qué es lo que ha hecho y por qué está aquí hablando con nosotros esta noche. Así que bueno, Jimmy, empezamos las rondas de preguntas en las cuales pues estaremos dialogando sobre temas económicos, políticos y sociales de Colombia, ¿sí? Esta es una pregunta global. Sí, sabemos que en estos momentos Colombia está en la economía colombiana, está en crisis, ¿sí? Eh, Jimmy, su conocimiento económico, ¿sí? ¿Qué sería lo habitual, qué sería lo aconsejable en estos momentos para Colombia? Sabemos que se aproxima una deuda superior a los 2 billones de dólares en préstamo que va a hacer la nación.
y va a quedar endeudada más de lo que está. Entonces, ¿cuál sería como esa solución que habría en estos momentos? Bueno, la solución no es fácil ni es inmediata. Cualquier gobierno, tanto el actual como los que vengan, que no sabemos cuál sea el modelo que se imponga a partir del 2022, tiene un reto bastante grande. Y el reto tiene que ver más con eliminar la corrupción, que es lo que nos está carcomiendo como país, y posibilitar que las personas que tienen un talento lo puedan desarrollar y facilitarle el desarrollo de sus actividades. Hace pocos días veíamos en un debate del Congreso cómo volvieron a frenar el estímulo a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, que son finalmente las que sostienen la mayor cantidad de empleos en el país. Para nadie es un secreto que cada vez las posibilidades de que los jóvenes, de que los estudiantes universitarios que terminan su pregrado se puedan emplear son más difíciles, que el sistema pensional se está volviendo una bomba de tiempo y que finalmente va a terminar desapareciendo porque funciona en una base piramidal donde son más las personas que están saliendo a esa edad de jubilación y muy pocas las que están cotizando porque ya no hay sistemas de empleo que soporten a esos nuevos inversionistas, por decirlo de alguna manera, en el sistema de las pensiones. Entonces son varias cosas las que están jugando en Colombia. Particularmente creería yo que la corrupción, que carcome 50 billones de pesos anuales en un país que ha sido gobernado por mafias literalmente, que controlan el poder político, que controlan el poder económico, que controlan todas las instituciones. Aquí yo veo en redes sociales muchas personas quejándose de la situación del hermano país de Venezuela, pero estamos en un modelo tan similar que los extremos terminan juntándose. Yo creería que aquí tiene que haber un cambio de paradigma, un cambio de dogma, un cambio de visión de país. Si tú analizas, Giovanni, nuestro modelo es muy similar al de Venezuela. Es un modelo extractivista, dependiente de los recursos naturales. ¿Cuáles países son los que se han desarrollado como naciones, inclusive después de guerras y en las posguerras han logrado ser prósperos? Los países que le han invertido al cerebro, a la educación. Pero no hablamos de educación en términos de escolarización, que es muy distinto. La escolarización conduce al empleo. Nuestros jóvenes bachilleres salen sin saber nada, sin poder emplearse porque no tienen un conocimiento técnico. Y a pesar de que ha habido esfuerzo en ministerios como el de educación, la educación sigue siendo muy deficiente en Colombia. Y lo digo como pedagogo, como docente que fui durante muchos años y que lo sigo siendo bajo otra perspectiva. Países que se han desarrollado en torno a la inversión en educación lo han hecho apostándole más al talento humano, más a las condiciones y a las capacidades, pero facilitando también que esos desarrollos se logren a través de empresas. Colombia tiene una carga impositiva para las empresas que es muy alta. Yo no voy a compartir hoy documentos muy técnicos para no volver esta charla como muy técnica precisamente, sino hacerlo un poco más informal. Pero si tú te pones a revisar documentos, es mucho más fácil abrir una empresa en el exterior para un colombiano que abrirla en Colombia. Te cuento un dato anecdótico. Nosotros intentamos desde el año pasado hacer todo un proceso a través de una empresa en Colombia que tenemos registrada que se llama Holding Master Group. Esta es la hora y todavía estamos en el proceso y te hablo del año 2019. Empezamos en Estados Unidos a abrir Orion Black hace 15 días y ya la tenemos registrada en Estados Unidos. Y nos facilitan inclusive la visa. Lo hicimos también esta semana en Dubái y ya tenemos visa por 5 años para trabajar desde Dubái. Entonces, donde uno dice, ¿por qué la fuga de capitales? ¿Por qué los talentos prefieren irse a otros países a desarrollar sus actividades que hacerlo desde Colombia? Porque aquí la clase política no ha permitido el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando analizamos todo este contexto, te diría que no la tiene fácil el gobierno que llegue, pero si el gobierno que llega para el 2022, que tenemos elecciones presidenciales nuevamente, le sigue apuntando al extractivismo, a explotar los recursos naturales y sobre todo a que sean las transnacionales las que se los lleven, como el caso del carbón, del oro, del petróleo, del agua que ya está cotizando en Wall Street, el ambiente y las posibilidades para los colombianos de desarrollo van a ser todavía más complejas luego de una pandemia mundial o lo que yo he dado en llamar una plandemia, un plan organizado para destruir naciones en base al miedo. Claro. Sí, precisamente bajo ese tema del agua,
sabemos que Colombia prácticamente es uno de los países más ricos del mundo en cuanto al agua, ¿sí? Y, y viendo el tema que se está manejando en este gobierno sobre fracking, eh, vamos a ver que después de ser una potencia en los recursos naturales, vamos a llegar a ser, eh, de decirle así, una de las peores países del mundo, lo cual después tendría que comprarle el agua a otros países, ¿sí? Porque ya países del, del mundo se han puesto a comprar ya el agua, a reciclar el agua y a guardarla, porque pues saben lo que es dentro de unos 20 o 10 años en adelante, ¿sí? Entonces, Jimmy, esta otra pregunta eh, es una pregunta política, ¿sí? Ya en estos temas es un ámbito político. ¿Está usted de acuerdo con la reducción del Congreso de la República o está usted de acuerdo con la reducción en salario del Congreso de la República? ¿Y por Bueno, qué? mira, básicamente, sí, dime. Bueno, mira, básicamente yo te diría que el tema es también, para mí, en mi concepto, es otro contexto. Si tú analizas cómo funciona el gobierno, el modelo estatal en los Estados Unidos es el federalismo. Son los estados los que diseñan sus propias leyes para su cultura. Es que no podemos pretender manejar un país con una cultura, por ejemplo, para el Valle del Cauca similar a la del norte de Santander, o similar a la del eje cafetero, o similar a la de los llanos orientales. Las regiones, cada una tiene una particularidad. En ese orden de ideas, nosotros tenemos un Congreso, tenemos unas cámaras que funcionan desde un espacio en Bogotá, desconociendo en la mayoría del caso las regiones. Tenemos personas que se eligen con votos del Cesar, que ya sabemos cómo se eligen en algunas partes, y son políticos que ni siquiera han visitado las regiones, que están prácticamente claustrados en una posición muy cómoda, pero desconociendo la situación de las regiones. Entonces, por tanto, el reducir el Congreso casi que no significaría nada o reducir los salarios, que sería algo en lo que los políticos deberían ser por lo menos un poco más honestos. El hecho de que un colombiano tenga que partirse el lomo trabajando todos los días por un salario que cada vez es menos adquisitivo, porque el poder adquisitivo que pierden los colombianos año a año es brutal. Si tú analices cuánto era un salario mínimo y para qué alcanzaba hace 20 años con relación al de hoy, la gente no está ganando más. Es falso porque sube más el, el costo de la canasta familiar, el costo de los servicios, el costo de todo lo que tiene que ver con que un colombiano pueda siquiera sobrevivir con un salario mínimo. Y si comparamos con lo que hacen nuestros políticos y la forma en la que llevan a la gente prácticamente a una mendicidad o a tener que hacer malabares para poder sobrevivir, el tema no se reduciría ahí, porque finalmente es facilitarle a los colombianos el acceso a mejores niveles de vida. Y eso se consigue, vuelvo y repito, a partir de diferentes temas que tienen que ser cruciales: potencializar el desarrollo de las habilidades de los colombianos, potencializar el que las personas puedan inclusive emprender. Colombia no es un país fácil para emprender. Los emprendedores se ven abocados a muchas restricciones, a mucha carga impositiva. Entonces, sé que hay un debate político y público alrededor de los gastos que se generan con los políticos y con el Senado, pero así redujeran al 50% no solucionaría la problemática real que es la que tiene la gente de base en el país y sobre todo la carencia de oportunidades para los jóvenes que están saliendo y no encuentran ni siquiera la posibilidad de ocuparse porque no hay fuentes de empleo y las que hay te piden una experiencia que si apenas estás terminando una formación académica profesional te limita precisamente para poder ocupar esos cargos. Y donde también los políticos controlan inclusive esas vacantes que hay a nivel estatal, inclusive a nivel privado, las controlan. Entonces, el panorama es un poco difícil para los jóvenes, sobre todo en Colombia.
Claro que sí, sabemos que en estos momentos el desempleo en la juventud es el más alto, ¿sí? En estos momentos, eh, para que un joven tenga trabajo debe ser mayor de 25 años y contar con una experiencia mayor a 6 años eh, para poder que le logren eh, dar el trabajo en alguna empresa, ¿sí? En estos casos, en alguna ciudad, en una de las capitales, es complicado que un joven de 18, 19 hasta 20 años consiga un empleo formal a causa de la falta de oportunidades que hay el gobierno. ¿Sí? En esta, esta frase, Jimmy, es lo que maneja el gobierno como tal, ¿sí? Son las fases del ciclo de las políticas públicas, ¿sí? Son 6, que es la preparatoria, agenda pública, formación, implementación, seguimiento y evaluación. ¿Cuál cree usted que de estos 6 se está llevando a cabo en Colombia? ¿Sí? Teniendo en cuenta que son las fases del ciclo político público acá en Colombia que deben manejar. Mira, lo que yo veo en Colombia es que hay un discurso público, un discurso que se maneja a través de los diferentes entes gubernamentales, pero es un discurso público que se queda allí. Si tú escuchas hablando a cualquiera de los ministros respecto a su cartera, tú dices, bueno, por aquí puede ser, pero en la práctica esas realidades no se llevan a cabo. Eso que tú acabas de mencionar, todos los gobiernos lo han difundido como sus propósitos, inclusive en sus planes de gobierno antes de llegar. En la práctica, la misma mecánica de la política hace que no se lleven a cabo los planes de desarrollo que se establecen ni desde las regiones, ni desde los municipios, ni a nivel local, departamental y mucho menos nacional, porque particularmente el gobierno no está interesado en el desarrollo, y siempre voy a estar remitiendo a esto como docente, en el desarrollo del pensamiento, en el desarrollo de las habilidades del ser humano, sino en un modelo que es completamente extractivista y que es completamente dependiente de los impuestos. ¿Cómo sobrevive un país que no produce intelectualmente y que no produce atracción de riquezas, sino de empresas que vienen al país a explotar los recursos naturales, a llevarlos y, como tú lo dijiste claramente, devolvérnoslos a un costo mayor? Miren lo que pasa, por ejemplo, con el tema de los hidrocarburos. ¿Por qué el modelo de Venezuela fue fallido? Porque se basaron en una economía extractivista completamente. Y al depender únicamente del petróleo, sabemos que Venezuela tiene reservas para casi 200 años de petróleo, pero al caer el valor del crudo, ¿qué pasa? Se desplomó la economía. ¿Por qué? Porque ellos se olvidaron de la agricultura, se olvidaron del desarrollo del talento humano. Entonces, lo que tú mencionas está en el discurso, está cuando tú analizas los planes de desarrollo locales, departamentales, nacionales, están, pero no se ejecutan porque no es del interés y porque además tenemos una cantidad de políticos sin formación académica. La mayoría de nuestros políticos, y partiendo de las bases de los concejales en los municipios, son personas que están ahí sin ninguna preparación académica. Cuando a un país lo dirigen los que no han estudiado, pues no puede esperar que el país sea un país desarrollado. Claro que sí. Eh, Jimmy, se viene discutiendo eh, el salario para el 2021 y eso no sé si me causa como risa o tristeza a la vez, eh, discutiendo 500 pesos diarios a la Exactamente. jornada del 2021 y todavía dicen que es muy alta. Desde su punto económico, cree que si subiendo el salario del, del empleado formal va a caer el desempleo. O Bueno, sea, mira, subiendo el salario, descendería el desempleo. bueno, mira, desde hace 20 años venimos con un modelo de gobierno que es
el mismo. Estos 20 años le han dicho a la gente, desde el inicio de este milenio, le han dicho a la gente que cuidado con otros modelos de gobierno diferentes a los de ellos porque no podemos volver como el hermano país, etcétera. Aquí no voy a meterme como en temas muy, muy puntuales de política, pero finalmente, cuando vemos la realidad, es que estamos llegando a las mismas fases del desarrollo que han tenido modelos fracasados de gobierno. ¿Por qué? Porque cuando tú limitas a las personas, inclusive para poder tener la tranquilidad de tener, como lo tenían nuestros abuelos, nuestros padres, un empleo y llegar a la casa y tener mejor calidad de vida, poder compartir con la familia, y tienes que poner a las personas a doblarse en trabajos, a rebuscarse para poder reunir los recursos mínimos para pagar lo que hoy en día significa tener un hogar en Colombia, tener hijos estudiando, tener de pronto las necesidades económicas que tienen los colombianos, pues la discusión realmente de si subiendo el salario mínimo en esas cantidades tan irrisorias que se ven, como lo estamos viendo, discutiendo si 500 pesos diarios es un déficit fiscal, un hueco fiscal para el desarrollo, pues sencillamente le estamos diciendo a las personas, usted está condenado con nuestro modelo económico a cada vez ser más pobre, a ser dependiente del Estado, que supuestamente es lo que le critican a las que le hacen contrapeso a este modelo de gobierno, que ni siquiera son 20 años, son 200 años gobernados por la misma idea económica, por el mismo modelo de desarrollo. A mí me causa mucha gracia, particularmente, ver los comentarios de las personas que defienden lo indefendible en redes sociales. Durante un tiempo me dediqué a tratar de debatir con las personas. Al final dije, esto es una pelea como de cucaracha patada arriba con vieja chancletuda, decía mi mamá. Una frase muy popular de mi mamá. Porque tratar de convencer a una persona que tiene las limitaciones económicas que tiene, pero que le han hecho creer, como lo decía en algunos de mis posts anteriores, que son hacendados, pero hacendados imaginarios, es una pelea bastante difícil. Y me remito a lo mismo, es que utilizan el miedo como la estrategia para poder manipular el pensamiento de las personas. Entonces, mira, yo creería que en ese tema del salario mínimo, lo que se va a conseguir es una miseria y no hay voluntad por parte del gobierno, tampoco de que las personas en una condición como la que nos plantea el mundo actual, en la pandemia, en la pospandemia, que esto no sabemos ni siquiera cuándo va a terminar, las personas tengan que limitarse, inclusive sin tener conocimientos especializados para poder desarrollar conocimientos como los que estamos desarrollando de manera online. Es que hoy en día hay personas que todavía no saben ni siquiera que en su celular pueden acceder al conocimiento, a la información, porque lo utilizan esencialmente para las redes sociales, pero no para acceder al conocimiento. Ayer por ejemplo, hacía un Zoom, una mentoría, y esto lo coloco a nivel de ejemplo, qué es lo que el cerebro ha hecho con el sistema que nos han impuesto. Hacía una mentoría donde enseñaba, por ejemplo, cómo pensionarse en 2 años a partir de algo que Albert Einstein llamaba el capital compuesto o el interés compuesto, la octava maravilla del mundo. Y es muy curioso porque a través de mis listas de difusión de WhatsApp, que tengo más de 15 listas con 256 personas, envié la invitación a una mentoría gratuita. Te voy a hablar de que más o menos el mensaje le tuvo que llegar a 2.500 personas. De 2.500 personas se conectaron 15. De esas 15 que estuvieron allí, después envié un mensaje a través de mis listas de difusión y de WhatsApp, diciéndole, si te perdiste mi mentoría gratuita, que yo cobro por una mentoría $200 mínimo, no te preocupes, aquí la tiene grabada, pero le puse una clave, y este fue un ejercicio pedagógico que yo hago, le puse una clave para saber quién realmente al menos le dio clic al enlace. Y te puedo decir que de todas las personas a las que le llegó el mensaje, 7 me han pedido la clave. Entonces, si tú haces el ejercicio matemático, el porcentaje de personas queriendo acceder a información de valor que no le enseñan ni las facultades de economía, que no lo saben los contadores públicos, que no lo saben los administradores de empresas, que no lo saben las personas que estudian negocios internacionales, un conocimiento que no está en las facultades, que no está en el bachillerato, que no está mucho menos en la primaria, un conocimiento específico, la gente no lo quiere ver, pero se pueden ver, no sé, un partido de fútbol que dura hora y media. Entonces, en parte también la situación
es de nosotros mismos. Los que logran buscar ese conocimiento, quienes buscan desaprender para volver a aprender, están encontrando caminos diferentes en medio de una situación, inclusive que laboral se va a tornar cada vez más difícil. Pero el que no, el que siga esperando que el Estado le solucione, con un Estado que no está interesado en solucionar esos problemas, la va a tener bastante difícil. Correcto, sí. 300.3 billones de pesos fue el presupuesto nacional para 2020, ¿sí? En el cual se gastó del presupuesto un 15% para la salud y un 10% para el empleo. Y pues aquí es donde uno llega y pregunta, bueno, ¿y qué pasó con el resto de plata? ¿Sí? ¿Qué pasó con los otros 2 billones larguitos que sobraban? ¿Sí? Podemos ver, me puse a ver el presupuesto nacional directamente desde la página de la presidencia y en octubre del presente año, en gastos personales, se gastó más de 1 billón de pesos el presidente de la República en gastos personales. ¿Sí? Es exactamente 103.503.000.000.000 de pesos en un mes. Entonces, aquí es donde miramos como el despilfarro de plata y que definitivamente como que el cambio se necesita. Entonces, Jimmy, si yo le hablara en estos momentos de un candidato político para 2022, ¿cuál sería? Bueno, mira, referente a lo que tú mencionas, yo siempre he dicho que la política es el arte de mentir para llegar a saquear. Y eso es lo que nos han demostrado nuestros políticos actuales. Este gobierno se subió con la prima de que el anterior, que ellos lo habían subido en el 2010 a Juan Manuel Santos, ellos mismos, los del partido de gobierno, subieron en el 2010. Yo recuerdo que en el 2010 yo hacía campaña por la intelectualidad del profesor Mocus y nos decían que era un viejo decrépito, que etcétera, etcétera. Hasta el mismo presidente Uribe lo llamó el caballo lisiado o algo así, no me recuerdo cómo fue que le llamó. Y la gente votó por Juan Manuel Santos, es decir, Juan Manuel Santos de las toldas uribistas. Y en este 2018 le hicieron creer a la gente que el gobierno que ellos mismos habían subido era un gobierno de Rochón, Profar, etcétera, y que la austeridad iba a ser el principio del gobierno, del quinto gobierno de Uribe. Y estamos ante un gobierno que está derrochando, dilapidando recursos para tener el aló presidente colombiano, el mismo programa de Maduro en Venezuela, pero acá en Colombia. Y ese derroche es simplemente para lavar la imagen de un presidente que no tiene popularidad, que no tiene acercamiento con el pueblo, que no tiene aceptación, que la gente no le cree. Inclusive los mismos uribistas que subieron a este presidente al gobierno no lo creen. Entonces, sencillamente, llegaron con mentiras y van a volver con mentiras. Ayer leía, por ejemplo, un documento de una página que sigo de Colombiano Indignado, donde ya Paloma Valencia, donde ya María Fernanda Cabal, donde ya Fernando Londoño empiezan a desmarcarse del actual gobierno, a decir que ellos apoyan el gobierno, pero que el gobierno no tiene en cuenta el centro democrático. Y es una estrategia política para seguir mintiendo, para seguir lavando el cerebro de las personas que poco leen, de las personas que se adiestran a punta de memes. Y a través de un meme es muy fácil adoctrinar a quien no lee. Entonces, sencillamente, el panorama de las elecciones en el 2022 tiene que confluir de fuerzas que se unan en torno a una figura. Yo podría decirte que hay candidatos muy buenos. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo la figura política del exalcalde de Bucaramanga,
del ingeniero Rodolfo Hernández. Me parece que una persona que no necesita llegar para robar, primero que todo porque es millonario, es un empresario que se hizo desde abajo, que se hizo a través del sector de la construcción y que ha sido claro y contundente con los conceptos. Me gusta mucho el gobernador de Nariño, Camilo, que tiene también unas ideas muy interesantes. Obviamente no se puede desconocer lo que representa en Colombia el senador Petro, pero tiene que confluir de unas fuerzas que se unan en torno a no dejarse dividir del modelo que no está funcionando, porque es que no funciona el modelo, y salir de una fuerza alternativa que, que reúna estos diferentes pensamientos, estas diferentes visiones, y que en torno de pronto a una elección interna de cuál es el candidato dentro de ellos que más desea la gente que llegue a la Casa de Nariño, tendría que hacerse ese proceso. De lo contrario, nos van a seguir vendiendo la idea de que es que si no votamos por el que diga el presidente Uribe, nos vamos a volver como Venezuela. Y la realidad es que nos están llevando al mismo sistema dependiente de Venezuela, del extractivismo, de la corrupción que hay a nivel nacional y de un modelo de gobierno que realmente ha demostrado que no funciona. No funciona para los colombianos, solamente funciona para un grupo reducido, ¿quiénes? Ellos mismos. Claro que sí. Entonces, hay varias jugadas por las cuales debemos apostar en estos momentos, ¿sí? Pero pues sabemos que va a haber una coalición, y esperemos de que en esta coalición vaya bastante personal. Sabemos que en esto prácticamente, por decirlo así, la fuerza en oposición en esos momentos es Gustavo Petro, ¿sí? Entonces, por lo cual prácticamente sería el candidato para 2022 en, en oposición, ¿sí? Jimmy, usted como licenciado, sí, como pedagogo, cuando le hablo del proceso de paz, ¿sí? Muchos dicen, no, es que eso es castrochavismo y eso simplemente le entregaron el país a la FARC y ya, ¿sí? Usted como licenciado y como educador, ¿cree que la mejor solución es el diálogo o la guerra, como lo ha venido planteando desde el gobierno del expresidente Uribe, ¿sí? Que ha venido resolviendo todo a punta de plomo y bala, ¿sí? Desde su punto de vista, ¿qué es más fácil para resolver un conflicto armado que vive Colombia? Bueno, a lo largo de estos 60 años de guerra que se planteó desde la incursión en Marquetalia, distintos gobiernos han intentado acabar con las fuerzas beligerantes y no ha sido posible. No lo logró tampoco el expresidente Uribe, porque finalmente le hicieron creer a la gente que estaban ganando la guerra en torno a una práctica que atentó contra los derechos humanos, y es los falsos positivos. Se habla de 10.000 víctimas que dejó el conflicto armado, que eran inocentes, que no tenían nada que ver con la guerra, pero que los disfrazaban, inclusive con la bota al revés, como ya todos sabemos, para hacerlos pasar por guerrilleros. Los países que se han desarrollado después de los conflictos internos lo han hecho en base a los procesos de paz. Ninguno de los países que ha mantenido la guerra ha logrado superarse, porque la guerra es un negocio para pocos. Es un negocio donde esos mismos políticos que controlan el poder económico, militar, el poder de las decisiones, de los presupuestos, se lucran en base a la guerra, pero el pueblo, la base, no se beneficia de la guerra. Ninguno, no se ha visto en ninguna, en la historia de la humanidad, en ningún conflicto armado, ni interno ni externo, ni cuando son entre países, mucho menos los internos. Yo estaba hace mes y medio en África, duré desde septiembre de este año en África, en Guinea, y hablamos con nativos de allí, inclusive con personas del gobierno,
y nos decían que aún habían situaciones en algunos países de África donde la guerra era el negocio, pero era negocio para los políticos únicamente. La gente vive en la miseria. Mira, Giovanni, te puedo decir, en África es muy común estar tú en un hotel 6 estrellas, costoso por demás, pero al lado tener la pobreza extrema, al lado de hoteles 6 estrellas y al lado tener la pobreza extrema. Ahí es donde uno se da cuenta que los gobiernos no funcionan porque la riqueza está mal distribuida. Y no quiere decir que es que repartir dinero, es explotar los talentos, porque yo estuve en Conakry, Guinea, todavía mi socio eh, Samuel se encuentra ahí en Conakry, mi otro socio está en Dubái, y particularmente haciendo un ejercicio de compra de oro. Hay unas riquezas minerales impresionantes en África, pero la distribución de esa riqueza está mal repartida. Es decir, en Colombia estamos apuntándole casi que a lo mismo. Unos pocos lucrándose de los recursos naturales, unos pocos lucrándose de, de, de la guerra y mucha gente abocada a la informalidad, a la depresión económica que está sufriendo el mundo después de una pandemia y que va a afectar particularmente a los colombianos. Es que la gente creo que todavía no ha dimensionado lo que va a pasar a nivel global después de todo lo que tiene que ver con esta pandemia. Muchas personas creen que esto es un virus y ya llegó y una vacunita y listo y seguimos como tal. No, esto es un plan económico y ese plan económico tiene que ver con precisamente fortalecer ciertas economías y debilitar otras. Cuando tú hablas de la deuda que tiene Colombia, cada vez es mayor y cada vez va a ser mayor con estos modelos de gobierno que no le apuestan al desarrollo del cerebro y sobre todo al desarrollo de economías más limpias, de economías que giren en torno a la creación, a la invención, a todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y se queden dependientes del extractivismo, que es lo que llevó al hermano país de Venezuela a la situación que tienen, sumada a un bloqueo comercial internacional por parte de Estados Unidos. Bueno, muchos decían, si gana Biden, Estados Unidos se vuelve una segunda Venezuela. Eh, a mí me da como un poquito de gracia estas frases de muchos seguidores del expresidente Uribe que decían, no, es que si gana Biden, Estados Unidos se vuelve una segunda Venezuela y se vuelve castrochavista. Entonces, si miramos la economía de Estados Unidos alrededor del tiempo, sabemos que es una economía que no se va a caer de un día para otro, ¿sí? Sabemos que, que suba el gobierno, que suba, son personas primero intelectuales, estudiadas con conocimiento y que no, o sea, va a ser muy complicado que una economía como la de Estados Unidos se caiga, ¿sí? Entonces, es algo que le debemos apostar también a Colombia, buscar personas con el verdadero conocimiento intelectual y práctico también para desarrollar las labores de acá de Colombia, ¿sí? Entonces, eh, Jimmy, vuelvo al tema del proceso de la paz que se viene desarrollando, ¿sí? Le decía que pues en estos momentos se, se manejan dos sectores de la fuerza, ¿sí? Uno tratando de llevarlo al conflicto nuevamente y otro tratando de llevarlo al diálogo a través de distintas oportunidades, ¿sí? Muchos dicen, no, es que ellos deben pagar con cárcel, ¿sí? ¿Cuál es su opinión ante esto, sí? Ellos deben pagar con cárcel, ellos deben pagar todos los daños que hicieron y todo esto, o cuál sería la alternativa para esta solución del conflicto. Bueno, mira, lo que ha demostrado la historia es que nadie se va a someter a un proceso de paz para terminar pagando cárcel, porque pues,
tendrían más comodidad inclusive donde estaban en la guerra. Y eso no solamente aquí en Colombia, tú lo puedes ver a través de las diferentes resoluciones de conflictos en el mundo. Es que realmente lo que le han querido vender a la gente es el miedo, y tú lo mencionabas hace un ratico, a que se le está entregando el país a la guerrilla. Yo no veo los guerrilleros ni de gobernadores, no los veo de ministros, no veo a la FARC gobernando particularmente. Se metió mucho miedo en las elecciones pasadas que Timochenko era el que iba a quedar de presidente. Yo creo que sacó más votos un concejal de pueblo que la misma FARC en Colombia. Pero ese discurso cala en las personas que no leen, cala en las personas inclusive con título profesional que no leen, porque es que no necesariamente para ser profesional o para ser intelectual se necesita tener un título. Hay personas que inclusive yo me asombro cuando veo en redes sociales los comentarios de personas que sé que tienen una condición académica, que tienen inclusive posgrados y maestrías y con conceptos tan básicos porque opinan de lo que desconocen en su totalidad. Entonces, yo me remito siempre a la historia, a los hechos de otros países. Cuando yo me ponía a ver cómo se han resuelto los conflictos internos en diferentes países, veía que precisamente es el proceso que se quiso llevar a Colombia, que no fue un capricho tampoco de un expresidente de las toldas uribistas como Santos, sino que fue una asesoría internacional de un grupo de expertos en el tema de resolución de conflictos y basándose en el éxito de otros procesos de paz en el mundo. Pero, ¿cómo convences tú a una persona que no lee de que es mejor la paz que la guerra? Cuando por detrás le están diciendo que es que Timochenko va a ser el presidente de Colombia, cuando no alcanzó a sacarle un concejal. Sí, la frase que ellos tenían, no, es que ellos no necesitan, ellos ya le entregaron el país y ellos son los que van a gobernar, ¿sí? Por, porque Santos les entregó ya curules en el Congreso y entonces ahora ellos van a ser los que van a gobernar, ¿sí? Y ahorita hay un revuelo, por decirlo así, por, por la segunda vicepresidenta del Congreso que quedó ahorita, que es una ex representante del partido de la FARC, ¿sí? Entonces, Se te está escuchando bastante entrecortado, Giovanni. ante el, Se te escucha bastante entrecortado en este momento. Ok, le repito nuevamente, eh, ¿me escucha? Sí. Sí, ok, perfecto. Te venía diciendo que en estos momentos muchos sectores alternativos y de gobierno vienen diciendo que pues porque quedó una vicepresidenta, la segunda vicepresidenta del Congreso, que es una representante del partido de la FARC, eh, se le hizo como un reconocimiento a la expresidente de la JEP. Después de las 8. ¿Y a dónde va, tío? ¿Me escucha, Jimmy? Voy a correr por la plata de eso. ¿Por qué cosa ya la cobro? No, porque yo no puedo saber. ¿Qué usted sabe? Jimmy. Giovanni, está bastante entrecortada la comunicación en este momento, ¿no? Se te escucha muy entrecortado. Vale, perfecto. Entonces, pues vamos a culminar. Ya igualmente se iba a terminar ya. Entonces, vamos a culminar ya esta reunión. Agradecerle a usted, Jimmy, por haber aceptado esta participación y pues haber dialogado sobre estos temas tan importantes que son la economía de Colombia. Así que bueno, Jimmy, un placer haber hablado con usted y dialogado sobre estos temas. Y bueno, esperemos en una próxima ocasión podamos seguir hablando de estos temas que son tan importantes para nuestra nación. Perfecto, Giovanni. A ti muchas gracias por la invitación y invitar a las personas, no traguen entero, no se dejen lavar el cerebro precisamente de los gobiernos
que han demostrado que no trabajan para el desarrollo del pueblo, sino para sus propios intereses. Lean, cuestionen. Aquí, curiosamente, se ha dado en establecer como una forma de desprestigio hacia el que piensa distinto al gobierno, que por el hecho de que tú no alabes al gobierno y no aplaudas como foca las acciones de un gobierno, eres guerrillero. A ese punto han querido llevar a la sociedad colombiana y creo que la gente está despertando, pero hace falta mucha conciencia social, sobre todo de que la gente se informe, de que lea, de que compare, de que busque el punto de equilibrio en la información, no desde los medios tradicionales. Yo te puedo decir que hace muchos años no veo televisión. De hecho, es muy curioso porque cuando quiero ver un partido me toca decirle a mi hija o a mi hijo que me prendan el televisor porque hasta esa parte se me olvidó cómo sintonizar los canales, pero sí me nutro mucho de la información que encuentro en internet y sobre todo donde la busco de manera imparcial y tratando siempre de comparar los puntos de vista. Yo sigo páginas, sigo perfiles de uno y del otro para poder sacar mis propias conclusiones y no simplemente creer lo que me quieran hacer creer, y menos cuando uno ya ha tenido la oportunidad de nutrir el cerebro en base a la información. Así que gracias, Giovanni, por la invitación. Claro que sí. Bueno, a todos, muchas gracias a los que estuvieron en esta transmisión. Agradecerles por haber estado aquí y pues hacer presente de este diálogo. Así que bueno, muchas gracias a todos y pues bueno, esperemos en una próxima oportunidad poder seguir dialogando de estos temas. Mil bendiciones a todos y chao.